palabra de Dios esta mañana. Te voy a pedir que me acompañes a Salmos capítulo 32, versículo del 1 al 11. Vamos a leer bastantito esta mañana, ¿está bien? ¿Si traes ganas de leer o no? Bueno, yo sí voy a leer, si tú quieres leer yo lo leo. Dice Salmos 32 del 1 al 11. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen, griten de alegría ustedes de corazón puro. Amén. ¿Cuántos pueden gritar de alegría esta mañana? Porque hemos sido perdonados, hemos sido rescatados. Y dice al principio, qué alegría para aquellos a los que se les perdona la desobediencia. Qué alegría. Yo no sé, es como si tú tuvieras una deuda en el banco. ¿Y cómo son los bancos cuando quieren cobrar una deuda? ¿No? O cómo es Coppel cuando quiere cobrar una deuda, o cómo es Electra, ¿verdad? ¿Cómo son? Te ahogan, ¿verdad? Con llamadas y le hablan a gente que te conoce, o sea, están detrás de ti. E imagínate que un día de repente las llamadas cesan, el acoso se termina y tú hasta te sorprendes, hasta los extrañas. Dices, ¿qué onda con Coppel? Ahora no me ha llamado, ¿será que ya se olvidaron de mí? ¿No? Y por alguna razón te enteras que te perdonaron la deuda. ¿Cómo te sentirías? Y es lo que dice aquí, ¡qué alegría! ¡Qué alegría para los que se les perdonó la desobediencia! Tú y yo éramos así. Teníamos una deuda de desobediencia con Dios y un día Él nos perdonó y nos declaró justos, y por eso aquí dice griten de alegría, porque no hay otra reacción, ¿verdad? Amén, amén, no hay otra reacción posible. Ahora, ¿por qué es que llegamos a ese punto de necesitar perdón? ¿Cómo fue que nos endeudamos? Bueno, todo comienza con el pecado. El pecado es una enfermedad. Y el pecado, tú sabes, entró por un hombre que se llamó Adán. Y por culpa de él todos fuimos contagiados de esa enfermedad. El pecado entró en el ser humano y cada generación desde entonces ha vuelto a pecar. Haz de cuenta que Adán tenía las llaves de autoridad. Vamos a pensar que Adán tenía las llaves. Dios le entregó a Adán las llaves y le dijo, Adán, tú eres el encargado, tú tienes mi autoridad en esta tierra. ¿Ok? Y Adán tenía las llaves y dijo, wow, yo las tengo, qué padre. Y Adán gobernaba y Adán señoreaba sobre todo lo que Dios había hecho. Pero un día el diablo le engaña y cuando Adán peca, lo que hace es que le entrega las llaves de autoridad a Satanás. Y tú dices, qué tontería, ¿verdad? ¿Quién de nosotros haría eso? Teniendo las llaves, entregárselas al ladrón, ¿verdad? Ah, ladrón, me voy de mi casa, pero aquí están mis llaves para que no tengas que romper nada, pásate, ¿no? ¿Quién haría algo así? Y Adán lo hizo y yo siempre he pensado, Adán, qué tonto, ¿por qué no me las dieron a mí? Si me las hubieran dado a mí, yo no se las hubiera entregado. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que cada vez que tú y yo pecamos,
estamos reafirmando la decisión de Adán de entregarle las llaves a Satanás. Cada vez que tú y yo pecamos, le decimos sí, estamos de acuerdo en que tú tengas esas llaves. Y cada ser humano ha pecado. Dice la Biblia que todos han pecado. Todos absolutamente, reafirmando el dominio del pecado. Y entonces se vuelve un círculo sin fin, un círculo vicioso, donde cada generación reafirma esa autoridad. Mira, yo tengo 3 niños, 2 niños y una niña, y yo se los he dicho, sobre todo a Santiago, que ya comienza a entender las cosas. Yo le he dicho: Santi, tú estás creciendo. Y tú estás creciendo, y un día, al igual que yo, vas a necesitar un Salvador. Porque tú vas a portar, obviamente se lo pongo a una manera que él entienda, porque tú vas a portarte mal y me vas a desobedecer y vas a hacer cosas que no son buenas, porque está en tu naturaleza, y vas a necesitar un Salvador, y ese Salvador se llama Jesús. Después te voy a explicar más y te voy a contar más, pero tienes que saber eso, que vas a necesitar un Salvador. ¿Por qué? Porque cada generación lo ha hecho. Mis hijos van a pecar, si no es que ya pecaron. Santiago a lo mejor, ¿no? Santiago ya le empieza a pegar al hermano por no prestarle sus cosas. Empiezan a mentir, ¿no? ¿Quién hizo eso? Caco, ¿verdad? Y las manos embarradas las tiene él, ¿no? Entonces empiezan a mentir. Entonces ellos, así de chiquito como lo ves, está reafirmando y entregándole las llaves a Satanás. Y un día él va a tener que pedir perdón de eso y ponerse a cuentas con Dios y recibir redención. ¿Sabes? Es una de las razones que me hace amar más a Jesús ahora. Porque yo amaba a Jesús porque murió por mí. Qué increíble. Pero ahora entiendo que Jesús también redime a mis hijos. A mis hijos que tanto amo, que también necesitan un Salvador. Y Jesús tanto murió por mí como murió por ellos. Y eso me hace amar más a Jesús, porque murió también por mis hijos. Entonces el ser humano ha tratado de vencer el pecado a través de toda la historia. A través de toda la historia el ser humano se ha esforzado por vencer el pecado y se inventó ¿qué cosas? Religiones. En nuestro continente o en nuestra historia crearon dioses, crearon religiones con una serie de rituales y reglas y cosas imposibles de cumplir, buscando una solución a su pecado. Otros se han apartado a lugares recónditos a vivir en soledad, porque ellos creen que la soledad les aleja de las tentaciones. ¿Si has oído de esa gente, los ermitaños? Que agarran sus cosas y se pierden en el bosque, en un monte por allá solos, porque no quieren pecar y no quieren tener contacto con nada que les presente tentaciones. Entonces dicen: no, estoy rodeado de tentación, me voy a ir a donde la tentación no me alcance. Pero ¿sabes cuál es la realidad y cuál es el error? Que la tentación no viene de afuera. La tentación no surge de afuera, sino de adentro. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y luego en el versículo 13 nos explica: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando, ¿verdad? Porque la tentación no proviene de Dios. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene ¿de qué? De nuestros propios deseos. De ahí viene. Entonces el ermitaño que se va a perder al bosque para no ser tentado, ¿qué crees que se encuentra en el bosque? Tentación. ¿Por qué? Porque la tentación surge de nuestros propios deseos, dice, los cuales nos seducen y nos arrastran. Versículo 15: de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. O sea, es una cadenita de eventos que terminan en muerte. Entonces la tentación viene de nuestro interior. Desde que Adán pecó, cada ser humano nace con una semilla de pecado que la Biblia le llama concupiscencia. ¿Cómo? Concupiscencia. Esa palabrita rara no es otra cosa más que la inclinación natural a hacer lo malo. Ya te lo he dicho y lo bromeo en ocasiones, digo, a nadie nos cuesta trabajo pecar. Pecar es algo que se nos da de forma natural. ¿Por qué? Porque cada ser humano que nace con esa semilla en su corazón que se llama concupiscencia. Y esa semilla da origen al pecado.
Y el pecado, dice aquí Santiago, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. ¿Ok? Un bebé cuando nace es totalmente puro, no tiene ningún pecado. Eso del pecado original es una mentira. Un bebé llega limpio, llega puro, totalmente sin ningún pecado, sin ninguna falla. Pero cuando crecen, esa concupiscencia se va despertando. Y entonces en la edad entre los 2, 3 años, por ahí yo creo, esa concupiscencia da luz al primer pecado que todos cometemos. Algunos será mentir, otros será pegarle al hermano, otros será, no sé, desobedecer a papá, algo. Pero entre los 2, 3 años, cuando la concupiscencia ya despertó, nace el pecado. Y si no se controla esta concupiscencia, esta inclinación a hacer el mal, si no se controla, puede terminar en cosas terribles. Pueden suceder cosas muy malas. A veces yo miro en la televisión, veo asesinos, violadores, secuestradores y pienso, ay, qué gente tan mala, ¿no? Qué gente tan mala, qué bueno que los tienen ahí guardados, que no salgan, agárrenlos a todos y ahí métanlos, ¿verdad? Pero después reflexionando me doy cuenta que dentro de mí hay algo que si yo lo dejo, si yo lo suelto, puedo terminar igual o peor que cualquiera de ellos. Porque lo que los llevó a ellos a terminar en la cárcel cometiendo esas atrocidades es lo mismo que a mí me lleva a ofender a Dios de otra manera. Lo que pasa es que muchos de nosotros todavía tenemos hasta cierto freno y hasta cierto control y lo mantenemos ahí. Pero si lo soltamos, si damos rienda suelta a la concupiscencia, sería terrible. Podemos terminar en lugares que jamás imaginamos. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué es lo que mantiene al mundo en el estado en el que está? Los deseos humanos. ¿Y qué son los deseos humanos? La concupiscencia. Esa inclinación, esa fascinación que tenemos con hacer las cosas que son malas. ¿Vamos bien hasta ahí? El pecado es como un virus. Romanos 5:12 dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Dice, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron, es lo que yo te contaba. Entonces Adán pecó y haz de cuenta que entró un virus de pecado a nuestra vida, ¿sale? Y haz de cuenta que ese virus que está ahí de pecado entró a nuestro cuerpo. Ajá. ¿Y qué es lo que hace un virus? Ese virus es esparcido a todo ser humano que ha nacido en este mundo gracias a Adán. ¿Y qué es un virus? Un virus es un organismo ajeno al cuerpo que entra en el cuerpo y hace que el cuerpo funcione de una manera para la que no fue diseñado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a poner el ejemplo de la nariz. Nuestra nariz fue hecha para respirar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estás como yo que amaneces medio agripado? Y entonces la nariz que fue diseñada para respirar termina en... Con trabajo respiras y empieza a producir moco verde. Y en casos amarillo, ¿verdad? Y se pone roja de que tanto te suenas y los ojos te lagrimean y te pica la garganta. ¿Por qué? Porque un virus hace que el cuerpo funcione de una manera que no está diseñado a funcionar. Eso es la enfermedad, ¿sí o no? Entonces, si mi nariz era para respirar, ahora con el virus de gripa que entró, entonces esa nariz empieza a hacer cosas que no debería y empieza a producir moco en abundancia. Y si nos compraran el moco, seríamos ricos cuando nos da gripa, ¿verdad? Eso es lo que el pecado hace en nuestra vida. Altera el funcionamiento del ser humano, el funcionamiento del hombre y la mujer. El pecado nos enfermó, nos descompuso y nuestros cuerpos, que fueron creados para darle gloria, honra y alabanza al Creador, ahora por culpa del virus del pecado, estos cuerpos que fueron creados para su gloria, son cuerpos que usamos para ofender su gloria. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que el pecado hace? Es un virus que cambia
el propósito por el que fuimos creados. Nos convirtieron en máquinas de pecar y de ofender a Dios. En lugar de dar alabanza a Dios, le ofendemos con el pecado que cometemos. Qué increíble. Dios nos crea para alabanza de su gloria, dice la Biblia, y el pecado entra, nos descompone y en vez de darle gloria, le ofendemos. Es terrible. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos hace miserables. Romanos 7, versículo 14. Esto, quiero que entiendas esto, lo está escribiendo un apóstol. Lo está escribiendo un hombre de Dios hecho y derecho, uno de los hombres de Dios más grandes que han existido y que han pisado esta tierra, que es el apóstol Pablo. Él está escribiendo esto y mira cómo se expresa, parece que lo escribí yo. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, o sea, demasiado humano, ¿no? O sea, es como, no, o sea, no basta con decir soy humano, soy demasiado humano. Un esclavo del pecado. Esos somos los seres humanos, esclavos del pecado. Versículo 15, esto parece que lo escribí yo. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo. O sea, me siento mujer por unos segundos, ¿no? No me entiendo a mí mismo. No, perdón, no es cierto. Porque quiero hacer lo que es correcto, o sea, quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. O sea, yo no quiero pelear con mi mujer, porque cuando peleamos estamos de la patada. Pero por alguna razón yo quiero amarla, quiero ser comprensivo, quiero ser buena onda, pero hago todo lo contrario. ¿No? Yo no quiero terminar alcoholizado en esa banqueta día tras día porque sé que me avergüenzo, sé que estoy destruyendo mi vida, pero aunque quiero hacer otra cosa, termino ahí. Es lo que está diciendo Pablo. Hago lo que odio. Versículo 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Bueno, vamos a brincarnos, eso está medio revuelto. Vamos al versículo 19. Dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Esa es la razón, es el pecado que está dentro de nosotros. Vamos a avanzar un poquito más. Déjame decirte, hasta el versículo 24. Y aquí es donde más parece que yo lo escribí, porque dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ojo, recuerda quién lo está escribiendo. El apóstol Pablo, o sea, el héroe de la iglesia en aquel tiempo. Y yo estoy seguro que los romanos, cuando leyeron esto, dijeron, chale, si Pablo es un pobre desgraciado, ¿qué somos nosotros? Si Pablo está batallando y dice que no puede, ¿qué me espera a mí? Que soy un X. Si Pablo no puede, ¿qué puedo esperar yo? ¿No? Yo no sé si te ha pasado, pero a veces nos sentimos así. Y el pecado nos vuelve miserables. Lo que no quiero hacer, eso hago. Yo conozco personas que odian emborracharse. No quieren, están hartos. Saben que se están destruyendo, pero lo siguen haciendo. Odian hacerlo. Saben que no deben hacerlo, pero igual lo hacen. ¿Sabes? Ningún esfuerzo es suficiente. Ninguna fuerza de voluntad puede vencer el pecado. Hay enfermedades, hay virus que entran al cuerpo humano que son incurables, ¿verdad? Hasta ahora son incurables. Por ejemplo, el SIDA. El SIDA, si entra al cuerpo, es incurable y va a destruir ese cuerpo hasta que le quite la vida, hasta que lo mate, hasta que lo destruya. Y por más que el cuerpo tiene sistemas de defensa, el cuerpo no puede por sí solo. Es incapaz de luchar contra ese virus y ese virus al final mata a la persona. Con el pecado pasa igual. Está en nosotros y día tras día nos va descomponiendo. Día tras día nos va matando lentamente, poco a poco. Y a pesar de que queremos dar marcha atrás, dice Pablo, no puedo, termino haciendo lo que más odio. Y entonces dices, bueno, entonces ¿qué hacemos, no? Imagínate, los romanos cuando llegaron a esta parte dijeron, bueno, ¿qué
¿qué nos está diciendo Pablo? Que ya valió, ¿no? ¿O qué? Pero gracias a Dios, en el versículo 25 dice, Pablo continúa y dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. O sea, después de mostrarnos lo miserables que somos por culpa de este virus, de esta enfermedad que es el pecado, nos dice, gracias a Dios, la cura, la respuesta está en Jesús nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero a final de cuentas dice, la cura es Jesús. El pecado es una enfermedad que por nuestros medios es incurable, es como el SIDA. Es incurable. Pero la cura llegó con Cristo Jesús. Del cielo vino la cura, que es Cristo Jesús. El pecado nos había descompuesto, nos había arruinado, estaba por matarnos, por exterminarnos, pero Jesús vino a restaurarnos y a eliminar por completo el poder del pecado. No existe otra manera de vencerlo. Yo confío en Dios, en que la ciencia siga aumentando y dentro de un futuro haya una cura contra el SIDA. Y eso va a ser el equivalente a Cristo que llegó a nuestra vida. Antes de Jesús no había cura para el pecado. Había tratamientos paliativos, que lo vimos, es la ley, ¿verdad? Y la ley de Moisés pretendía corregirnos, pero no lo lograba porque el problema estaba adentro de nosotros, no en nuestro comportamiento, ¿verdad? Pero llega la cura, llega la vacuna que es Jesús, y entonces podemos vencer el pecado solo creyendo en Jesús, confesando nuestros pecados y permitiendo que Él nos transforme y nos hagan nuevas personas que ya no practican el mal. Sabes, si hemos creído en Jesús, hemos sido perdonados de todo nuestro pecado pasado y de todo nuestro pecado futuro. Si hemos creído en Jesús, tenemos gracia de Dios que cubre el camino de aquí hasta que estemos con Él. Es como que Dios ya pagó todas las casetas de aquí hasta que lleguemos. ¿Sale? No le hace que tú no traigas dinero para la caseta, Jesús ya la dejó pagada. O sea, si te vuelves a caer, si vuelves a fallar, la gracia de Dios te alcanza para seguir adelante hasta que llegues a la meta. Yo ayer hablaba en el curso con los hermanos y les decía, ¿qué es lo que haces cuando te caes? Te levantas y sigues, ¿no? Nadie se queda ahí tirado. Como ya me caí, aquí voy a vivir. Tráiganme mis cosas para aquí vivir, ¿no? ¿Qué haces? Y es más, si estás en público, hasta la disimulas. O sea, es que así camino, ¿no? Así bajo las escaleras, o así hago esto. ¿Por qué? Porque no es normal que te quedes ahí. ¿Cuántos cristianos se caen y se quedan ahí tirados? Creyendo las mentiras del diablo. El diablo lo que quiere es que te quedes ahí. Y el diablo te acusa y dice, ahí está. No que tú ya eras cristiano, no que tú ya muy acá. Mira, si volviste a caer. ¿Qué es lo que intenta el diablo con eso? Hacer que te quedes ahí. Porque él sabe que lo único que te separa de tu destino y de tu llamado en Dios es que te pares y sigas avanzando. Es todo lo que tienes que hacer. Pero él hace hasta lo imposible para que te quedes ahí. Entonces, solo con creer en Jesús y confesando nuestro pecado somos perdonados. La gracia de Dios cubre mi pasado y también cubre mi futuro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Eso es lo ideal. Un cristiano lo ideal es que no peca, ¿no? Pero dice, les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, ya valió, olvídese. Está perdido, no le hablen. ¿Qué dice? Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Y ese abogado es nada más y menos que Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Qué increíble. Con solo poner mi fe en Jesús, en el sacrificio que Él hizo y confesar mis pecados, el perdón está listo para mí. El perdón de nuestros pecados está a la mano. Yo no sé cuál es la situación en la que tú llegaste esta mañana a este lugar, pero el perdón de tus pecados está a la mano, está al alcance. Imagínate que yo te compro un carro en la agencia
y llego y te digo, mira, aquí están las llaves, yo te compré un carro, es tuyo, está tu nombre, lo único que tienes que hacer es que ir a la agencia, tomarlo y llevártelo, es tuyo, ¿no? Jesús ya pagó por nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es ir, firmar el papelito de que lo vamos a recoger y llevarnos ese perdón con nosotros. Ya han sido perdonados, pero necesitamos tomar ese perdón que está disponible para nosotros. Ahora, una parte fundamental para el perdón de nuestros pecados es la confesión. La confesión de nuestros pecados es una parte fundamental para que haya perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Parece muy obvio, pero la confesión es una parte importante si vas a pedir perdón. ¿Qué pasaría si yo llego contigo un día y te digo, hermano, hermana, quiero que me perdones? ¿Tú qué dirías? ¿Qué dirías? Quiero que me perdones. Alfred, quiero que me perdones. Ah, ¿de qué? O sea, sí te perdono, pero ¿por qué me pides perdón? ¿No? Alfred, es que fíjate que el día que estábamos ahí me saludaste y no te vi y pensaste que estaba enojado, ¿no? Si alguien viene a pedirnos perdón, lo primero que pensamos es, ¿y por qué me estás pidiendo perdón? Mujeres, o sea, mira, porque no me la cacharon. Mujeres, si llega tu esposo y dice, mi amor, perdóname. ¿Qué hiciste, desgraciado? ¿No? O sea, ¿a poco lo vas a dejar ir así nomás de sí te perdono? No importa lo que hayas hecho, sí te perdono, te amo. ¿Lo dejarías ir así? No, le dirías, ¿y por qué me estás pidiendo? ¿Qué hiciste? ¿No? Con Dios funciona un poquito igual. O sea, Dios ya sabe lo que hicimos. Por supuesto, Dios sabe lo que hacemos, sabe lo que hemos fallado, porque es que es importante confesar el pecado cometido. Esto aplica, hermanos, tanto para gente que lo hace por primera vez en su vida, como para los que llevamos tiempo siguiendo a Jesús. La confesión debe ser una parte central de nuestras vidas. Y no estoy hablando de venir a confesarte con el pastor o venir a confesarte conmigo, sino de confesar nuestros pecados a Dios. Él es el que perdona, a Él es al que hay que confesar. Pero hay que confesarlo. El problema que yo me he encontrado es que nos oramos de la siguiente manera: Señor, si algún pecado he cometido, perdóname, ¿no? O sea, si en el día por ahí algo se me resbaló, pues perdóname en el nombre de Jesús, ¿no? Esto puede parecer correcto y cristiano, pero la verdad es que estamos confesando sin confesar. Estamos diciendo perdóname, pero no estamos diciendo de qué. Decir, Señor, perdóname por los pecados que haya cometido esta semana, es no decir nada. Pedir perdón así de una manera tan ambigua es no decir nada. Eso no es confesar. ¿Por qué es importante una confesión más detallada, vamos a llamarle? Dios ya lo sabe, ¿estás de acuerdo? O sea, no es para que Dios se entere de lo que hice, Dios ya sabe, Dios me vio hacerlo, o Dios me vio pensarlo, o Dios sabe exactamente lo que hice. Entonces, ¿cuál es el punto de venir y detallárselo? ¿Sabes cuál es la razón y qué es lo que yo me he dado cuenta? Que al yo detallar lo que hice, Dios no se entera, pero yo sí me entero de lo que hice. Ay, pues si ya sabías. Sí, pero no es lo mismo escucharlo que saber que lo hiciste. No es lo mismo escuchar en tus propias palabras lo que hiciste a simplemente saber que lo hiciste. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero no encuentro ahorita uno mejor. No es lo mismo ir por la calle y a lo mejor pasa una mujer muy curveada, muy guapa, con ropa muy poco discreta. Entonces la ves, ¿no? Como hombre la ves. Y llegas a casa y, Señor, perdóname por si algo hice en este día, ¿no? No es lo mismo hacer eso a decirle, Señor, perdóname porque en la tarde pasó una mujer y yo vi estas partes de su cuerpo. Vi esto,
viso esto, visos estos. ¿Te das cuenta que no es lo mismo? Cuando tú verbalizas tu pecado, te confrontas a ti mismo. No es para que Dios se entere, mi hermano, es para que tú te enteres la gravedad de las babosadas que haces. No es lo mismo simplemente hacerlo y saber que lo hice a tener que ponerlo en palabras explícitamente para yo darme cuenta. Hermano, yo haciendo esto, de verdad a veces digo, ¿cómo es posible que yo hice eso? Ya cuando me lo escucho decir, digo, qué barbaridad. Si yo no lo confesara de esa manera, ¿sabes qué pasa? Lo vuelves a hacer. Porque dices, ay, no es tan malo, pero cuando lo escuchas, te avergüenzas delante de Dios. La realidad es que te avergüenza y te pasa como al salmista que dice, mi pecado está delante de mí, ¿verdad? Confesar mi pecado con detalle me confronta y abre mis ojos a la realidad de mi maldad. Entonces es importante que la confesión sea parte de nuestra vida cristiana diaria. Y no una confesión superficial, sino una confesión real y honesta. Y decirle, Señor, perdóname porque entré a esa página de internet que no debía entrar y vi esto, y vi esto, y vi esto, y terminé haciendo esto. ¿A qué diferente es eso? A decir, Señor, perdóname por si algo hice en el día. Qué cómodo, qué conchudo. Di lo que hiciste, verbaliza tu pecado y te aseguro que te va a confrontar. Y no te lo digo para que te sientas basura y te sientas gusano, no, simplemente para que seas consciente de lo que haces y seas consciente de lo que Dios te está perdonando también. Porque el perdón de Dios está al alcance y ahí está, y tú te confiesas y recibes su perdón y Dios jamás se vuelve a acordar de lo que hiciste. Vamos a terminar, no sé si me pueden ayudar con la guitarra o que haya, ¿verdad? Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1:18. Son palabras de Dios que nos habla esta mañana. Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y eso es lo que Dios dice esta mañana. Vengan y vamos a ponernos a cuenta, vamos a arreglar esta situación. Dios no te está llamando para cobrarte, Dios no te está hablando para castigarte, Dios te está diciendo, ven porque quiero arreglar esto. Y no te dice, si tus pecados son rojos como el carmesí, pues te voy a dar 10 varazos. Si son azules, te tocan 3. No, Dios está diciendo, si tus pecados son rojos o negros, 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 yo los puedo hacer tan blancos como lana. Tan blancos, tan puros que tú ni te imaginas. Y yo no sé si es la primera vez que tú estás en un lugar como este, escuchando un mensaje como este. Alguien te invitó, alguien te trajo o por alguna razón llegaste y estás aquí. Pueden ser 1000 razones. Pero al escuchar estas palabras, tú reconoces que necesitas confesar tus pecados a Dios y recibir perdón. Ojo, no me los vas a confesar a mí no me interesa lo que hayas hecho. Y la verdad es que a Dios tampoco le interesa mucho tu pasado, a Dios le importa tu futuro. Pero es necesario hacer confesión y solo a Él, esto va a ser con Él. Pero a lo mejor nunca lo has hecho, nunca has tenido oportunidad de hacer esto. Te voy a pedir, y lo quieres hacer en esta mañana, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás porque quiero orar por ti y quiero guiarte en una oración para que tú hagas esto. Dios te bendiga, gracias a Dios. ¿Alguien más? Levanten su mano, por favor. Allá hay una mano también. Acá hay otra mano. Por favor, pasen aquí conmigo. Quiero orar por ustedes. Estamos en confianza, estamos en casa. Pasa. Quiero orar por ti. Quiero guiarte en una oración para hacer esto. Te soy muy claro. No vas a tener que confesar nada en público. No, nadie se va a enterar. Es algo entre tú y Dios. El que te está llamando es Dios. Dice, ven. Ahora vamos a resolver este asunto. Eso es lo que Dios te está llamando. Ven, vamos a resolver este asunto. Si nunca has
confesado tus pecados a Jesús. Es la primera vez que lo vas a hacer, nunca lo has hecho. Todavía hay tiempo, puedes pasar. Te vuelvo a leer lo que dice Dios. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Eso es lo que Dios quiere hacer ahora. Intercambiar tu culpa, tu vergüenza por perdón y por gracia y por amor. Eso es lo que Dios quiere hacer. No tengas temor, no tengas pena. Mira, yo alguna vez tuve que hacer esto que ellos van a hacer. La mayoría de nosotros hemos hecho esto. Hemos pasado, sí da pena, sí da vergüenza, pero vale más la pena lo que Dios quiere darte que cualquier vergüenza o cualquier pena. ¿Sale? Todavía estás a tiempo de pasar. Si es la primera vez que lo vas a hacer o necesitas esta mañana hacerlo. Bueno, a ustedes que están aquí adelante, muchas gracias por pasar. Sé que es difícil estar en un lugar por primera vez donde quizás no conocemos a muchos, pero qué bueno que estás aquí. Como te lo dije durante este mensaje, el perdón de tus pecados está al alcance y está a la mano. Lo único que necesitamos hacer es confesar esos pecados a Dios para recibir su perdón y entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Qué es entregarle nuestra vida a Jesús? Es decirle: Jesús, hasta el día de hoy yo me he equivocado y he hecho de mi vida un relajo y no me ha funcionado. Quiero que a partir de hoy tú controles mi vida y yo voy a vivir de la manera en que tú me digas que yo la viva. Eso es todo. Si tú quieres hacer este compromiso con Jesús, te va a pedir que cierres tus ojos para que no te distraigas y que repitas esta oración conmigo en voz alta. Todos la vamos a hacer para apoyarlos. Te pido que repitas después de mí: Señor Jesús, te agradezco que me hayas traído a este lugar. Te agradezco que hayas muerto en esa cruz para perdonar mis pecados. Yo reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste en esa cruz por mis pecados y que 3 días resucitaste. Confieso que he pecado y aquí tómate unos minutos para, en silencio, en tu corazón, confiesa lo más que te acuerdes que sabes que ha ofendido a Dios. Si tú allá necesitas hacerlo también, es momento. Tómate unos minutos y tú mismo confiesa y diles: Dios, perdóname porque he hecho esto y esto y esto, y nadie más que tú y Él lo saben. Tómate unos minutos y dile de qué le pides perdón, de qué le estás confesando. Dile: Jesús, perdóname por esto y esto y esto y esto. Y ahora dile: te pido perdón y te pido que a partir de ahora tú me enseñes a vivir una vida que a ti te agrade. En el nombre de Jesús, amén. Ahora déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por la vida de cada hombre y cada mujer que están aquí. Gracias porque tú tenías este tiempo en tu agenda perfectamente destinado. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro una nueva vida, una nueva oportunidad. Declaro que tu Espíritu Santo reposa en cada uno de ellos a partir de esta hora, Señor, y que tú les enseñas a vivir esta vida en abundancia que tienes para ellos. Yo te pido, Señor, que no quede en este día, sino que ellos puedan a partir de hoy comenzar este proceso de transformación para tener esa vida que tú deseas para ellos. En el nombre de Jesús.